Buenas tardes, Perla, Raúl y a toda la audiencia. Queríamos conversar con usted, ya que forma parte de la Comisión de Reforma Penal y mencionabas hoy a través de tus redes sociales que ya habían hecho un dictamen correspondiente a lo que es el área penal. ¿Qué podría compartir con nosotros con relación a ese dictamen, doctora? Sí, justamente hicimos público que nosotros constantemente estamos emitiendo dictámenes sobre las diferentes propuestas legislativas a pedido de las cámaras, ¿verdad? Ujú. Y en ese sentido, con este proyecto nos había solicitado un dictamen la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores. Hacemos mención al proyecto, nos dio muy poco tiempo, creo que nos enviaron un jueves y así nos dieron una semana, muy poco tiempo, pero nosotros nos abocamos al análisis específicamente de lo que se refiere al área penal, ya que este proyecto es multifuero, ¿verdad? Es un proyecto antichicana, como le llaman, presentado por la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Senadores y abarca todos los fueros. Nosotros, los que estamos en la Comisión de Reforma Penal, aprovecho también para contarle un poco a la audiencia, esta comisión es bicameral, constituida por 3 diputados y 3 senadores y es interinstitucional. Nosotros tenemos representantes de la Corte Suprema de Justicia, jueces, tenemos fiscales, la fiscal adjunta Matilde Moreno y un equipo de relatores, tenemos representantes defensores públicos y tenemos representantes del Poder Ejecutivo, es decir, los 3 poderes del Estado están representados en esta comisión altamente técnica, ¿verdad? Profesionales muy destacados de nuestra área penal. Entonces nosotros dijimos, no podemos nosotros estar opinando por procesos que corresponden a otros fueros, entonces nos abocamos a aquellas normativas que podrían afectar lo penal. Y nos encontramos con varios problemas que hacen a disposiciones legales que están vigentes, incluso rayando la inconstitucionalidad, y en ese sentido nosotros pedimos que se excluya de ese proyecto el área penal, concretamente, ¿verdad? Porque se hace mención en forma muy genérica a cuestiones que no hacen al tema penal y sobre todo a lo que es el derecho a la defensa, al principio de inocencia, o sea, de defenderle, como siempre se dice, con todo lo que esté al alcance, y también dejar muy claro que nosotros no estamos, no defendemos estas chicanas, pero también en ese sentido, Perla, hay que decir, hay normativas que están vigentes hace 23 años. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca se trató. Y otro tema que también hay que decir, el de la morosidad. O sea, si vos estás teniendo una causa donde están planteando recursos, o sea, ¿por qué muchas veces se tarda tanto en una determinada instancia? Y yo te puedo hablar de casos donde estuvo 10 años una causa en no sé en qué instancia, porque nunca se hizo, creo que una auditoría, pero se quedó con la acusación que yo presenté hace 12 años, pero digo la causa. Y lógico, después de 10 años de estar trancada sin hacerse una preliminar, acá es de doble vía la cuestión, ¿verdad? Que a mí también me preocupa mucho ataque a los abogados, pero bueno, primero hay normativas sancionatorias que están vigentes, ¿por qué no se aplican eso? Segundo, ¿quién controla a la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién controla a los lugares donde se están meses para hacer un sorteo de integración de cámaras? ¿Por qué no se establecen procesos mucho más ágiles para ese tipo de situaciones? O sea, acá hay que ver ambos espectros, ¿verdad? Sí, doctora Raúl Ramírez te saluda. Sí. Justamente estábamos viendo ese proyecto y a mí particularmente, ¿verdad? Y en general a varios abogados también nos estaba preocupando ese tema de la irrecusabilidad de los camaristas, por ejemplo, el rechazo in limine por el propio juez de su Sí, recusación, por ejemplo, ¿verdad? sí. Y otros temas que están, algunos hablan de este tema de no nombrar abogados con causales, ¿verdad? Pero eso está lo ya en el Código Procesal Civil y está en el Código Procesal Penal luego, ¿verdad? Sí. Pero esos puntos lo que de repente, como dijiste, también rayan lo inconstitucional.
Sí, así es, Raúl. Estuve leyendo tu artículo y aprovecho para felicitarte también porque tenés unos análisis muy buenos. Te agradezco, Suelo doctora. seguir. Y en ese sentido, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo. Por eso, desde la Comisión de Reforma Penal, directamente nosotros dijimos, si ustedes van a tratar esto, nosotros lo que nos corresponde, que es lo penal, solicitamos que se saque esto porque es incompatible con nuestras normativas existentes. ¿Verdad? Vuelvo a reiterar. No estamos defendiendo la chicanería excesiva, pero existen ya hoy mecanismos que hay que preguntar un poco por qué nunca se aplicaron. Y vuelvo a hacer énfasis en la demora en las diferentes instancias. Si vos estás teniendo una causa, y yo pongo ejemplo nomás, causas que me tocaron, y Raúl, vos me conocés, y Perla también, Sí. creo que con Raúl desde que comencé nos conocimos en el 99, no sé si ya estaba por el Palacio, en 1999 que ingresé como fiscal. Entonces, a ver, teníamos causas, por ejemplo, por decirte, la del expresidente Guasmosi y otras causas emblemáticas que me tocaron. ¿Y cuál era nuestra vía? Todos los días, o sea, no todos los días, todas las semanas yo presentaba urgimiento. Urgir a la Cámara, dictar resolución. Incluso en la causa Guasmosi yo recuerdo que nos fuimos en queja a la Corte y la Corte, de tanto que le urgía a la Corte que resuelva la queja, le dio un plazo a la Cámara y salió la resolución. O sea, hay que estar también sobre las causas desde la Fiscalía. Y segundo, el Poder Judicial tiene que hacer un mea culpa de por qué está años en una instancia, una causa. ¿Por qué tienen que pasar 3, 4 meses para que se integre? ¿Cómo no establecen procesos ágiles con toda la tecnología que hay hoy, verdad? Entonces, a mí me preocupa mucho, mucha presión sobre el abogado, porque esto le afecta absolutamente todo. Acá sabemos que el objetivo es un grupo que impide, a su vez, que las causas lleguen a un final, y entonces tenemos esa sensación, bueno, no es una sensación nomás, esa impunidad imperante de nuestro sistema. Pero, a ver, ¿quién le controla a la Corte? Pidiendo informes nomás, yo no sé si ellos solucionan su problema. O sea, pidiendo informes donde todo el mundo dice que nadie tiene causa de morosidad, pero por favor, o sea, es cuestión de ver cuánto tiempo está en cada instancia y todos tienen plazos. Disculpen la insistencia con el punto, ¿verdad? Pero acá no es una cuestión solamente de los abogados que plantean recursos. Claro, porque al final de cuentas, en el Código Procesal Penal, por ejemplo, están los artículos 112 y 113, creo que son, sí, y 114 inclusive de sanción, por ejemplo, cuestiones disciplinarias, ¿verdad? Y de repente esa mora, pues, solamente con este proyecto de ley, yo lo que veo es que de repente pareciera que son los abogados exclusivamente los culpables. Y no es así tampoco. Hay muchos jueces que se inhiben sin motivo. Sí. Hay jueces que no toman en el plazo determinado y ocurre, ¿verdad? Sí, así mismo es. Y yo creo que con toda esta tecnología que existe ahora y la aplicación a los diferentes procesos, a las áreas, bueno, estamos en lo penal también bastante avanzado, ahora se aplicó a lo laboral, porque, a ver, es cierto, este tema no incumbe solamente al área penal. Y leía con mucha alegría, no sé si le dieron destaque a este juez que tomó un juzgado totalmente moroso y lo puso al día, y en un fin de semana dictó 1000 resoluciones interinando otros juzgados. Pueden ser resoluciones de cajón, ¿verdad? Que tampoco se quieren demasiado entretenerse tanto con una resolución. Y ustedes se dan cuenta que es voluntad nomás, ¿verdad? Yo le felicito a ese juez, porque está dando ejemplo que sí se puede, y comparando un poco con otro ámbito, igual que el intendente de Villa Elisa, ¿verdad? Así que sí mismo. Se pueden hacer cuestiones cuando existe voluntad. Realmente, si tuviésemos 10 jueces como el juez que realizó esta acción, podríamos tener esperanza de poner las cosas al día. Imagínense el justiciable que no sabe dónde está su causa, que finalmente se le perdió el abogado, no sabe quién es el juez. O sea, estaba leyendo a nivel de morosidad uno de los juzgados civiles de 25.000 causas, y eso tiene culpa el abogado. O sea, yo no podía creer en la cifra que leí, 25.000 causas. Otra jueza que
se fue, se jubiló y dejó 10.000 causas, 10.000, increíble. Sí. Yo no sé cómo podían dormir tranquilo, ¿verdad? Pero bueno. El tema es que lo que pasa es que nosotros realmente hacemos mea culpa de que muchas veces lo penal lo que más hacemos, Sí. vemos, ¿verdad? Sí, Pero pero son juzgados civiles y laborales también. Laboral tenemos 6 sí, juzgados nomás y según la ley laboral, ¿verdad? El plazo, 8 días nomás tiene para dictar sentencia y hay sí. 3, 4 años, 5 y esas veces duran procesos laborales en primera instancia, ¿verdad? Cosas Sí. así bastante que se dan justamente por esa morosidad. Y otro punto, ¿verdad? Que es muy interesante también analizar, ¿verdad? Los tribunales, donde vos tenés 3 jueces. Yo conozco tribunales donde un juez está al día, pero las resoluciones están retrasadas 1 o 2 años porque hay uno que no está al día. Entonces, ¿quién le controla a ellos? ¿Cómo funciona la superintendencia de la Corte o no sé qué área es la que debe controlar ese tipo de cuestiones? Ver dónde está el problema de la morosidad, ¿verdad? O sea, son problemas integrales y yo entiendo también la preocupación de la Corte. Claro que entendemos la preocupación de la Corte con todas estas recusaciones en cadena que existen, pero tenemos que sacar leyes, por lo menos mientras yo pueda tener una voz, aunque no tenga a veces los votos, voy a decir cuando las cosas no me parecen. Y en este caso la comisión por unanimidad ha informado, nuestro dictamen no es vinculante, hay que también aclarar, nosotros hemos dictaminado varios proyectos de leyes en contra de las propuestas legislativas, pero nuestro dictamen no es vinculante. Este de invasión de tierras, por ejemplo, a nosotros no nos enviaron. Este es donde se quiere despenalizar la invasión de tierras. Ese proyecto no nos enviaron el proyecto de modificación del tema de violencia familiar. O sea, hay cosas que nos envían y hay cosas que no nos envían, pero nosotros tenemos la responsabilidad y así lo hacemos, pero no es vinculante. Y en este caso hace rato ya dictaminamos. Cuando la Corte presentó, se nos envió, dictaminamos en contra. Doctora, En contra, perdón, sí. Perla, en contra entonces, o sea, el dictamen de usted es que esta ley no se aplica a lo que sería el fuero penal. Así mismo, porque nosotros no iba a ser una falta de respeto de nuestra parte inmiscuirnos en procesos laborales o civiles. Yo por lo menos reconozco mi ignorancia en esos procesos y hemos decidido dictaminar solamente a lo que corresponde al fuero penal, solicitando la exclusión de esto y la presentación en su caso de algún otro proyecto que sea más compatible con las normativas existentes. Quiere decir que todo lo que están ahí, o sea, institucional me dijo diputado. Sí, Entonces, sí. 3 senadores, 3 diputados más, miembros de la Corte, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública y del Poder Ejecutivo, todos coincidieron entonces en que no se aplicara. Así mismo, fue un dictamen por unanimidad de los que estábamos presentes. Muchísimo, entonces, Sí. doctora, muchísimo. Sí, sí, o sea, a ver, los representantes de la Corte son la doctora Yolanda Morel, el doctor Valdí Servín, la doctora Claudia Guichoni, de la Fiscalía en este momento, pero siempre, o sea, el Ministerio Público, de acuerdo al tema que se toca, a veces vienen los 12 adjuntos también a nuestras reuniones, ¿verdad? Dios mío. Entonces es pero cada institución, Poder Judicial tiene 2 votos, Fiscalía 2 votos, Poder Ejecutivo 2 votos, cada diputado, cada senador 1 voto, en representación del senador Baqueta, como su asesor está el doctor Guillermo Duarte. En realidad los otros senadores no concurren y los otros diputados tampoco, ¿verdad? Entonces soy yo la representante del Congreso que está siempre y que estoy presidiendo, pero de todas maneras es una postura interinstitucional y por el Poder Ejecutivo están los doctores Quique Gronawetter y Marcos Con, por Defensoría Pública está Matías Garcete, Leno Quiñones, y ellos también concurren de acuerdo al tema en los expertos de cada área. O sea, realmente yo estoy muy orgullosa de la comisión que presido porque son personas que ustedes conocen y todos los profesionales conocen, ¿verdad? Y todos son docentes también en materia penal. Sí, doctora, realmente. Por sobre todo gente que está en el día a día y lo que siempre también
al menos nosotros cuestionamos, diputada, es de que muchas veces no se le escucha al que está ahí en el día a día para hacer, por ejemplo, este tipo de proyectos. Claro. Este proyecto surge de la Corte, ¿verdad? Por Sí. eso yo celebro también, yo siempre digo, agradezco la confianza de las cámaras del Congreso que remiten a esta comisión bicameral que subsiste en el tiempo. Nosotros también, a nosotros nos tocó dictaminar sobre todos los proyectos de leyes para la reforma del Gafilat, y estamos en este momento avanzando, a lo mejor no a la velocidad que querríamos, pero estamos avanzando en revisar las reformas que se habían planteado en la Comisión de Reforma del 2015 sobre el Código Procesal Penal, viendo justamente todo lo que vos mencionás, el problema de la operatividad de las normas y buscando una solución a eso. Y a veces tardamos 2, 3 sesiones por un artículo, entonces a veces no. Ojalá podamos terminar el trabajo y meter a estudio antes de que yo deje el Congreso, pero bueno, estamos avanzando. Diputada, ese trabajo que están haciendo, o sea, yo suelo seguir siempre por las redes sociales, incluso creo que alguna vez comenté algo de eso, ¿verdad? Pero realmente es importante la reforma en algunos puntos por lo menos. Sí, de hecho sí, nos vamos dando cuenta y creo que ayuda bastante también a que todos los que somos miembros de esa comisión estamos en contacto con los diferentes operadores a través de la docencia. Y uno de la docencia, lógicamente, a nivel de escuela judicial, maestrías, posgrados, y ahí, bueno, uno está en contacto con jueces, con fiscales, con defensores, con actuarios, con asistentes, con relatores, y van surgiendo los problemas que también nos permiten visualizar la operatividad de las normas. El otro día fue muy interesante porque en el grupo que me toca enseñar de Ciudad del Este, de un diplomado de la Escuela Judicial, surgió un debate muy importante en la misma clase entre jueces y fiscales sobre determinadas situaciones que se dan en el día a día. Entonces, eso nos ayuda bastante. Y bueno, tratamos de hacer un trabajo plural analizando todas las aristas y ojalá podamos, como te digo, meter al estudio, porque es lo que pasó con la reforma anterior, que ellos trabajaron todo el Código Procesal Penal, todo el Código Penal, pero nunca entró a plenaria para su análisis. Y Y se tuvo que ojalá... empezar, ¿no? Y nosotros lo que hicimos en realidad, Raúl, es analizar esas propuestas que planteó la reforma anterior. Y vos sabés que nos encontramos, si bien fueron las mismas instituciones, pero eran otras personas que representaban las instituciones, con posturas bastante contrapuestas, cuestiones que nosotros creemos que no debe ser así, y bueno, se van cambiando, algunas se aceptan, otras se van cambiando de vuelta. Hoy, por ejemplo, nos va a tocar analizar, ojalá podamos tener quórum, un tema así súper importante que es el artículo 303, donde el planteamiento de la comisión anterior era que el juez penal de garantías, al recibir la imputación, la pueda aceptar o rechazar, ¿verdad? Que es algo que de hecho algunos poquísimos y en poquísimos, contadísimos casos se dio ya, ¿verdad? Pero que esto esté escrito en el sentido que nos encontramos con muchas imputaciones que no tienen descripción de hechos. Y hace poco salió una resolución de la Corte, novísima, me envió el defensor Carlos Arce, novísima, donde la Corte dice, espera, pues acá no hay descripción de hechos en la acusación, en el auto de elevación, y anuló absolutamente todo. Sí. Y eso parte desde la imputación. Sí, he visto ese fallo, está en mi lista, o te voy a decir, para Muy bueno, análisis. Raúl. Sí. Muy bueno, Raúl, Excelente, ese viste fallo. el fallo, tenemos Sí, ese. sí. Pero este Así artículo es espectacular, realmente este es. artículo si se modifica sería bueno para de repente que se haya, o sea, que los jueces sean los que controlen Sí. formalmente la imputación de repente, porque a veces ellos hablan de que no puedo rechazar la imputación, se va a cámara y cámara confirma eso, pero Sí. No vemos hay un nosotros. control real. Y entonces ahí comienzan los problemas, porque si vos no tenés una descripción de hechos, de qué es lo que pasó desde el inicio, Sí. te vas viciado hasta el final, ¿verdad?
te vas viciado hasta el final. Y viola también el derecho a la defensa porque vos no sabes qué es lo que te vas a defender. Además, y eso dijo la imputaciones que suelen tener un párrafo, 2 párrafos. Sí, nosotros vemos imputaciones de media página eso. Sí, y bueno, y todo eso yo estoy convencida que eso debe controlar el juez, ¿verdad? Para eso está un juez de garantía, y si vos no le das garantía al justiciable desde el inicio en que se cumplan los requisitos de descripción de hechos y de una calificación jurídica, entonces, a ver, ¿de qué te vas a defender? Y que no te ocurra esto que ocurrió, que llega a la corte. ¿Cuántos años de proceso va a tener esa causa, verdad? Sí. Para que haya llegado por casación a la corte y la corte te diga, espera un poco, acá no hay una descripción de hechos, se retrotrae todo. Tremendo, ¿es verdad? Sí. Entonces, hay una cadena de responsabilidades en este proceso. Y bueno, ojalá podamos consensuar esto de que haya un control real por parte del juez. Capaz que los representantes del Ministerio Público es lo que se pongan. Tenemos otro tema que estamos también analizando, que nos falta el dictamen, porque hay algunos dictámenes que pedimos por escrito a las instituciones, que es el tema de procedimiento para los casos de flagrancia, donde también hay una propuesta de la comisión anterior de que en los casos de flagrancia dure menos el proceso, ¿verdad? De que incluso que sea directo ante el tribunal de sentencia, pero bueno, la defensa, por ejemplo, plantea que dure menos, pero que siga el trámite normal. Recibimos la opinión del Ministerio Público, donde ellos se oponen al procedimiento de flagrancia, y bueno, ahora estamos esperando la respuesta de la Corte, que va a ser muy importante, porque también es una situación donde alguien que fue tomado en flagrancia por un hurto con el objeto en la mano, ¿por qué le tienen que pedir 6 meses para investigarle? Y otra vez va a estar 2 años hasta que se haga su audiencia preliminar, y después le van a aplicar 2 años, porque qué pelada que te apliquen 6 meses, nomás que te correspondía si estuviste 2 años en prisión preventiva. Cuestiones como esas no pueden seguir ocurriendo. Totalmente. Creo que en España es así. Cuando es flagrancia tienen un juicio directo y ahí ya le imponen una pena. Sí, o sea, que sea más rápido en situaciones donde en realidad no se necesita. ¿Por qué llegamos a esto? En realidad llegamos a esto por una mala aplicación de lo que hoy existe. Si yo soy fiscal y tengo un caso donde en realidad ya está cerrado, ¿por qué voy a pedir 6 meses pudiendo pedir 1 mes incluso, 2 meses? Entonces voy a presentar tu acto conclusivo y ya se acaba tu causa. Incluso puede ser un abreviado si no es tanto. Claro, vos como primer acto de procedimiento, si ya no tenés nada que investigar, si ya tomaste todas las declaraciones, tenés toda la evidencia y podés presentar como primer requerimiento también tu procedimiento abreviado, ¿verdad? Y entonces son cuestiones que hacen a la operatividad y a que no se aplican las normas o las posibilidades existentes. Esa es una realidad que la analizamos constantemente, entonces tenemos que estar legislando o planteando salidas o cambios normativos para que realmente esto esté escrito y se aplique, ¿verdad? Entonces estamos tratando de consensuar. No es nada fácil, pero bueno, vamos avanzando y ojalá nos dé el tiempo para poder debatirlo en las cámaras respectivas. Doctora, te vamos a comprometer públicamente en otro día para seguir conversando de estos temas que la verdad que son demasiado interesantes, los temas que ustedes están analizando en la Comisión de Reforma, teniendo en cuenta que ya estamos en minutos más a que ingreses a la reunión virtual. Así es, querida Perla. Bueno, un abrazo a ambos, los aprecio mucho, nos conocemos hace muchísimos años y sé que el trabajo de ustedes siempre es pro justicia, y bueno, que sigan en esa misma línea de contar con un criterio objetivo lo que ocurre en este mundo apasionante de la justicia. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.